¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. En primer lugar, feliz Navidad, ya estamos en esa época del año. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que nos interesa? Hoy vamos a hablar de melodías estructurales y vamos a ver juntos por qué he puesto en el título que son la clave de la armonía. Porque realmente tenemos que entender algunas cosas sobre el paradigma cultural en el que vivimos, especialmente a la hora de comprender la música y la creación musical. Así que vamos a abordar una de las preguntas fundamentales que hacen mucho en los comentarios y bueno, prácticamente desde que tenemos abierto el canal, ¿verdad? Y es la típica pregunta de ¿qué va primero? ¿La melodía o la armonía? Y para contestar esto tenemos que recordar que toda melodía tonal, si está bien construida, va a llevar implícita una armonía textual. Es decir, que yo escuchando esa melodía me voy a imaginar una armonía. ¿Por qué me va a pasar esto? Bueno, pues porque llevamos unos cuantos siglos viviendo en un paradigma, estoy hablando siempre de música tanto de influencia europea como de influencia norteamericana. Y lo que sucede es que llevamos varios siglos viviendo dentro de un paradigma de textura homofónica. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que nos hemos acostumbrado a que dentro de toda la textura musical exista un elemento que sea como clave y a este elemento lo hemos llamado melodía. Y luego tenemos un elemento que está un poco detrás como dando soporte, que es este elemento armónico. ¿Qué sucede? Que luego te pones a mirar ciertas texturas y ves que no es del todo así, porque es muy difícil hablar en absolutos, pero sí que es cierto que en términos generales nuestra forma de conceptualizar sí que opera bajo esos parámetros. Claro, si operamos dentro de este paradigma de texturas homofónicas, pues es muy normal que vamos a, digamos, pensar una armonía, ¿no? Unos acordes, una progresión, y a partir de ahí pues queramos generar una melodía, algo que nos suene bien. Nuestro criterio va a ser, oye, si nos suena bien, está bien. De manera que si os fijáis, pues al final tenemos como una rueda de acordes y sobre eso creamos la melodía. Por lo tanto, estamos estableciendo como dos niveles. En un nivel tendríamos el background armónico y en otro nivel tendríamos el foreground melódico. Y esto, que parece muy cotidiano, muy común, no explota todas las posibilidades que tenemos. Y esto es algo que notamos especialmente a la hora de rearmonizar. Este sábado, como sabéis, vamos a hacer un curso presencial, va a ser un curso de muchas horas donde yo voy a estar con algunos alumnos en directo y vamos a dar una especie de clase, una super clase de rearmonización. Y vamos a trabajar desde varios niveles. Vamos a hacer la típica armonización que se cubre mucho en YouTube, que es, al final no deja de ser sustitución de acordes, que eso no es rearmonización en sí. Es decir, rearmonización es un concepto como mucho más profundo, pero precisamente eso es lo que vamos a ver en este curso. Vamos a trabajar también sustituciones, pero veremos cómo afectar a la gravedad armónica, la gravedad melódica, cómo trabajar con la rearmonización de esas melodías estructurales, que es una parte muy muy importante, y cómo operar sobre el propio tejido de las funciones armónicas y el entramado contrapuntístico que hay debajo de algo que aparentemente está dividido como en dos planos, pero que está muchísimo más conectado. Entonces, para que se entienda bien esta idea de la melodía estructural y por qué digo que es la clave de la armonía, vamos a ver tres ejemplos. Uno de Johann Sebastian Bach, otro de Vivaldi y otro de Beethoven, que son tres compositores que están enmarcados dentro de un estilo que representa muy bien qué es esto de las melodías estructurales. Porque claro, y aquí viene la cuestión, a veces nos pensamos que simplemente tienen la armonía y a partir de ahí, bueno, pues se inventan una melodía. ¿Por qué? Porque es como muchos de vosotros trabajáis, pero en realidad muchas veces trabajan además en los dos sentidos, es decir, unas veces tienen la melodía y a partir de ahí hacen una lectura de sus notas estructurales y de ahí, digamos, deducen generan la armonía subyacente, o al revés, parto de un objeto armónico, en este caso un acorde por ejemplo, y a partir de ahí genero toda la melodía. Pero la genero a partir del material, no la añado. Y esto es una cuestión que para mí es clave. Para poder comprender todo esto, yo creo que es muy importante el paradigma, el mindset con el que estemos trabajando. Si os acordáis, la semana pasada vimos un vídeo donde os dije que se podía ver la música como un lenguaje y establecimos paralelismos con la gramática generativa de Chomsky. Si seguimos con ese ejemplo, nos daremos cuenta que en algunas piezas de música, y esto sirve tanto para piezas clásicas como para piezas actuales, la interacción entre los distintos, digamos, estratos de la composición es lo que genera su identidad, es decir, es lo que nos hace identificarla. Hay determinados autores
que tienen una forma peculiar de hacer que las distintas capas, los distintos estratos de una composición, este fenómeno de la estratificación fue algo que se trabajó mucho durante la música postonal del siglo XX y es un concepto muy interesante porque los estratos los podemos encontrar en prácticamente todo. Es decir, nosotros tenemos un estrato rítmico, tenemos un estrato melódico, tenemos un estrato armónico, tenemos una serie de estratos, pero los estamos conceptualizando de esa manera. Claro, cuando los conceptualizamos de esa forma y los observamos, nos damos cuenta que en unos estilos los estratos, digamos, trabajan más juntos y en otros estilos trabajan de manera un poquito separada, teniendo estéticas concretas, es decir, cada una de estas interacciones entre los estratos produce un efecto estético, que es lo que muchas veces percibimos como estilo. Esto es algo súper interesante y de lo que hemos hablado, por ejemplo, en el cursillo que hice sobre armonía del pop rock, vimos que había determinados movimientos que se producían entre el estrato melódico, el estrato rítmico y el estrato armónico que eran muy peculiares del pop rock, es decir, que no los encontrábamos, por ejemplo, en la música clásica, y esto se convertía en un rasgo de identidad. Entonces, volviendo a este ejemplo de Chomsky con la gramática generativa y comparando la música con un lenguaje, podríamos decir que igual que cuando escuchamos un discurso que es tremendamente original, nos damos cuenta de que está articulado en el idioma en el que se haya escrito, por ejemplo, si es en español, pues va a utilizar la gramática española, va a utilizar la sintaxis gramatical, la conjugación verbal, o sea, todos los recursos que va a utilizar son los habituales. Sin embargo, a la hora de analizarlo, es fácil que nos aislemos, es decir, que veamos el discurso como un todo y no nos demos cuenta de que está conectado pues al emisor, al receptor, al contexto histórico, al contexto social, incluso al frame ideológico en el que está inscrito. Es decir, a lo mejor ese discurso es la articulación de una determinada forma de pensar de ese autor concreto. Con la música pasa mucho, es decir, con la música encontramos que determinados comportamientos melódicos tienen que ver con la forma en la que el autor entiende todo ese contexto, en este caso el contexto armónico. Y cuando digo que es afectado por cómo él lo ve, claro, evidentemente también es afectado por todo lo que no ve. Es decir, nos puede pasar que estemos trabajando con una melodía, la estemos considerando de manera aislada y no nos estemos dando cuenta de que al final esa melodía está en un marco armónico e incluso puede surgir de él. Así que con todo esto podemos concluir en que esta separación que hacemos y con la que hemos empezado hablando el vídeo de nuestro paradigma de textura homofónica, donde tenemos la melodía como elemento principal y un background armónico, en realidad no es verdadero. Es decir, es verdadero que llevamos varios siglos pensando desde ese paradigma, pero lo que no es cierto es que melodía y armonía estén realmente separadas, porque forman parte del mismo tejido musical. Para ver esto más claro, vamos a hacer un experimento con nuestro amigo Bach, con nuestro amigo Vivaldi, con nuestro amigo Beethoven. Vamos a escuchar una pieza de Bach, en este caso la suite francesa número 2 en do menor. La vamos a poner en una versión con un piano MIDI que no suena demasiado bien, con el tempo un poco cambiado de más, esperando no tener problemas, porque sabéis que aquí en YouTube siempre hay problemas cuando pones piezas, y es uno de los motivos por los que no haga más vídeos de este, porque creo que son súper valiosos, pero dan muchos problemas. Y lo que vamos a escuchar va a ser, la pieza en sí, unos compases, unos poquitos compases de la pieza, y luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar todas las notas de paso, todas las bordaduras, las apoyaturas, las anticipaciones, es decir, todas las elaboraciones melódicas, y nos vamos a quedar con una línea más desnuda. Esa línea es la melodía estructural, es decir, toda melodía que recibes normalmente posee debajo una melodía estructural, pero no puedes conocer la melodía estructural si no comprendes cuáles son las elaboraciones. Por eso, por ejemplo, en el curso de desarrollo melódico miramos mucho formas de elaboración, y ahora con este ejemplo auditivo creo que va a ser muy claro. Así que vamos con nuestro amigo Bach, la suite francesa número 2. Vale, ahí podéis escuchar claramente la secuencia melódica y demás, ¿no? Bueno, si cogiésemos todo esto que Bach está haciendo, hiciésemos un análisis melódico y quitásemos todas las notas que no necesitamos, obtendríamos esto. Y eso que acabáis de escuchar es la melodía estructural.
Vamos ahora con Vivaldi y así vemos otro ejemplo. Primero el tema completo, en este caso lo vamos a escuchar, esto era para violín, pero nosotros lo vamos a escuchar con el piano, y luego las notas estructurales, es decir, solo la melodía estructural. Los que seáis alumnos de la Masterclass de Desarrollo Melódico habréis notado que ahí tenemos una secuencia melódica descendente. Bueno, pues vamos a ver cómo se articula esto cuando quito todas las elaboraciones melódicas. Ya los que vengáis, por ejemplo, del jazz, pues esta secuencia armónica os sonará, dices, me tiene un punto así como de audiolips. Es decir, cuando desnudamos digamos, la melodía de sus elaboraciones, que son muy particulares y tienen mucho que ver con la forma en la que el autor, en la que el compositor trabaja con los materiales, nos damos cuenta de que los materiales desnudos muchas veces responden como a esquemas que son comunes. Es un poco como lo de los mitos, ¿sabes? Tú tienes diferentes mitos en diferentes culturas, pero cuando los desnudas a su esencia, resulta que se parecen muchísimo, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no? No exactamente lo mismo, pero parecido. Vamos ahora con otro de los monstruos de la clásica. En este caso, para mí, es mi preferido, es mi debilidad. Es Beethoven. Como ya sabéis, los que seguís el canal, me gusta muchísimo, pero porque es un monstruo a nivel desarrollo melódico, a nivel armónico, bueno, y a muchísimos más niveles. Es decir, podríamos hacer un vídeo enorme hablando de Beethoven y el por qué me gusta tanto, ¿no? Pero vamos a escucharlo aquí. En este caso, el primer movimiento de una de sus sonatas para piano, y vamos a ver primero todo, o sea, fully fledged, en plan a tope, con todas las notas, y luego solo las notas estructurales. Y ahora vamos a escuchar solo las notas estructurales. Si nos damos cuenta, cuando escuchamos la melodía estructural, nos es mucho más fácil percibir la armonía. Es decir, porque a veces las melodías, una vez elaboradas, no nos dan la información armónica de una forma tan clara, pero también nos la dan. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos esto, todos conocemos, ahí yo no estoy tocando armonía, yo estoy tocando melodía. Pero yo creo que todos estamos escuchando cosas. Ahora bien, que estemos escuchando la armonía textual más, digamos, más sencilla o más lógica, no quiere decir que luego no la podamos cambiar. De hecho, esta es una de las técnicas que a mí me gusta mucho trabajar en rearmonización y la vamos a trabajar profundamente este sábado. Es decir, voy a entender la melodía estructural y entonces voy a buscar otras armonías distintas, no a cambiar acordes. Lo de cambiar acordes es más fácil, esto es mucho más profundo. Voy a encontrar otra armonía para esa melodía estructural y ahora voy a reelaborar. ¿No? Eso es una cosa, pero imaginad esto que hemos visto ahora del estrellita donde estás, ¿no? Que digo yo. Claro, la armonía textual que podemos percibir ahí más o menos. Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego llegamos y podemos pensar otras cosas.
Algo así, ¿vale? La esencia es la misma, pero tú, porque vienes de otra cultura, tienes otro tipo de lenguaje armónico, pues digamos la armonía textual que tú articulas para esa melodía es distinta a la que se articulaba en el periodo clásico, ¿vale? Pero al final sí que responde a esa pulsión que hay debajo de la melodía de moverse armónicamente. Por eso cuando hacemos los cursos, el de rearmonización, por ejemplo, va a ser particularmente importante el hecho de saber muy bien trabajar con las melodías estructurales. Aquí en el canal tenéis un vídeo que hicimos precisamente a principios del año pasado, donde hablamos de las notas estructurales y las notas no estructurales y todas las formas de elaboración melódica. Es un vídeo que te voy a dejar abajo en la descripción para que lo puedas consultar y simplemente recordarte que si te interesa la sesión de rearmonización en directo que vamos a hacer este sábado, escríbeme a Tony con Y @teoriamusical y te mando toda la información sobre cómo acceder a este curso. Va a ser un curso muy intenso, la verdad es que voy a ir bastante profundo y voy a ir a un ritmo un poco más alto del que utilizo aquí en los vídeos, pero lo bueno es que cuando termine esta sesión vas a tener la grabación de toda la sesión. Entonces, si yo, por ejemplo, del minuto 1 al minuto 30 estoy hablando de una técnica concreta, tú luego te lo vas a poder coger y estudiarte solo ese trocito. Cuando ya te lo sepas, pasas a la siguiente media hora. Cuando ya te lo sepas, pasas a la siguiente media hora. Cuando ya te lo sepas, y así continuamente. Y es algo a lo que vas a tener acceso siempre. Creo que va a estar muy guay. Hasta ahora he hecho siempre los cursos, los que están en teoriamusical.es, que son el de armonía moderna, el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Pero la verdad es que muchas veces he hecho en falta el poder interactuar con las personas que están viendo el curso, ¿no? Entonces, bueno, este curso van a estar los alumnos ahí, vamos a estar juntos conectados en directo, no va a emitirse en YouTube, va a ser, yo pasaré un enlace el día de antes para que todo el mundo sepa dónde tiene que entrar, y entonces lo que haremos es que cada vez que terminemos, digamos, un capítulo y vayamos a pasar al siguiente, haremos una pequeña ronda de preguntas para asegurarnos de que todo está claro. Así que si te apetece este tipo de cosas y te gustan, pues ya sabes, puedes apoyar el canal, puedes dar like, suscribirte. Es muy importante lo de los likes y suscribirse. La verdad es que a mí me da igual, en el sentido de que yo lo que me importa es que a la gente le llegue el contenido, pero es cierto que a nivel, digamos, en YouTube sí que es importante que estas cosas las hagáis, así que bueno, está un poco en vuestra mano. Y nada, si te interesa el curso, pues ya sabes, me escribes, te comento un poquito las condiciones para poder acceder. Vamos con esta pequeña melodía. Vamos a ejemplificar. Yo, por ejemplo, lo que veo aquí es que tengo una línea descendente por movimiento conjunto. Este movimiento me suena muy a sensible y endotónica, entonces podría ser otras cosas también, ¿vale? Podríamos estar en lidio y esto podría ser la 11 sostenida yendo a la quinta, pero bueno, de momento me imagino como así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues como tengo un contorno bastante marcado descendente, voy a crear otro contorno pero que sea ascendente. Entonces voy a crear movimiento contrario. ¿Por qué? Porque el movimiento contrario potencia mucho la sensación de estructura. Entonces, y ahora aquí, como me muevo diatónico, aquí me voy a mover cromático. Y aquí escucho que esto es una suspensión. Sobre sol, este do suena como la cuarta. Fijaos que las notas automáticamente se han contextualizado. Y esto es uno de los movimientos que tengo, ¿no? Es decir, si aquí tengo esto, ahora resuelvo la suspensión y ahora resuelvo. Por lo tanto, aquí ya tengo un marco armónico, pero es un marco armónico puro, es decir, yo no estoy creando la melodía ni el bajo pensando en una armonía concreta, simplemente al generar este movimiento melódico, al tener una melodía estructural y otra melodía estructural, de pronto se va generando la impresión armónica. Entonces voy a ponerlo junto en la misma octava. Claro, ahora es bastante sencillo, ¿no? Elaborar un poquito, vamos a hacerlo como nos vamos a venir a paradigma moderno, ¿vale? A lo mejor estamos un poco más pop rock, que digo yo, y dejando volar un poquito ahí que se nos vaya un poco. Y ahora aquí, atentos aquí, vamos a hacer esto.
¿Vale? Al final, incluso, oye, podemos hacer algo así como más... un poco más macarra. Pues sí, si además cogiésemos la melodía y empezásemos a aplicar todas las elaboraciones de las que hablamos en el vídeo que te he dejado en la descripción porque creo que te va a ser muy útil, pues de pronto, al escuchar, al enfrentarnos con ese material, podría dar la sensación de que estábamos funcionando de manera desconectada, es decir, que teníamos unos acordes y que entonces nos hemos inventado una melodía. Pero es que aquí no ha sido así, os lo he enseñado el proceso contrario. Partiendo de una melodía hemos generado un movimiento, en principio también melódico, es decir, era un movimiento contrario que sucedía en el bajo y después eso nos ha dado como un marco armónico. Por eso es muy importante entender las melodías estructurales y la interacción entre esas melodías estructurales, lo cual nos lleva ya al contrapunto estructural, que es mi contrapunto preferido y que es como mi supervicio, pero eso será para otro vídeo. Y nosotros nos iremos viendo porque esta semana supongo que subiré algún vídeo más. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música y feliz Navidad.